Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a nuestra segunda masterclass de este curso de certificación para técnicos en el uso de la tecnología EPTS. Le damos la bienvenida a Xavi Reche, quien es Sports Scientist del FC Barcelona. Muchísimas gracias, Xavi, por aportarnos tu experiencia, tus conocimientos y esta disponibilidad para que nuestros técnicos, nuestros miembros del staff, cuerpo técnico, inteligencia deportiva, preparadores físicos, tengan la oportunidad de escucharte. Sin más, agradecemos también a selecciones nacionales, a la comisión de árbitros por su participación en este curso. Y pues Xavi, es todo tuyo el micrófono. Recuerden que las preguntas las podrán hacer a través de WhatsApp. Ya les enviamos las direcciones para que por favor podamos tener esta intercomunicación con Xavi. Buenas tardes a todos. Gracias, Xavi. Buenos días, buenas tardes. Para mí, primero de todo, agradecer al Centro de Innovación por la oportunidad que se nos da desde el Fútbol Club Barcelona para poder formar parte de este magnífico proyecto que están llevando a cabo. Y antes de empezar, lo que quiero decir es que esta no es una charla mía, sino es un trabajo que hay mucha gente detrás, ¿vale? Incluso ya se empezó a trabajar desde años anteriores, incluso alguno de nosotros ahora allí está trabajando en el Centro de Innovación con ellos, que también forma parte de este proyecto. Y simplemente he intentado resumir nuestra manera de trabajar, ¿vale? Y luego al final daré un poco más de énfasis al tema del control de la carga, de cómo lo manejamos. Disculpa. Y a partir de aquí, pues un poco esta es la guía que vamos a ver. Entonces veremos un poco la metodología de nuestro trabajo, que creemos que es un poco distinta a lo que se acostumbra a ver, cómo entendemos nosotros el deporte colectivo y más concretamente el fútbol, y cómo a partir de aquí entonces nosotros hacemos todas las propuestas que hacemos, ¿vale? A partir de aquí veremos todo el tema de control de carga, tanto carga general como carga externa, carga interna, es decir, qué hace el jugador, cómo le afecta al jugador y la relación que hay entre este proceso de carga interna y externa. Luego veremos cómo hacemos todo esto en nuestro club, ¿vale? Qué es lo que hacemos, cómo lo materializamos. Seguramente no es la mejor manera, pero es nuestra manera, nos sirve y para nuestra filosofía de trabajo nos va muy bien. Pensando que tenemos muchos deportes, concretamente somos 5 secciones profesionales y en la que todos los preparadores físicos son realmente buenos y tenemos que intentar buscar un proceso de control y monitorización general para deportes colectivos. Luego, evidentemente, pues cada sección y cada deporte y cada equipo más concretamente tendrá su parte más individualizada. Y a partir de aquí también, y entendiendo un poco, hablando con el Centro de Innovación, nos comentaron que a ver cómo una manera inicial de cómo tratar este mar de datos en los que se trabaja, porque al final si tienes un equipo informático detrás que domine las bases de datos o el manejo de la ciencia de datos, es más sencillo, pero no siempre es así. Nosotros empezamos trabajando junto con o ayudando en este caso a RealTrack, a cómo hacer uso de estos datos y cómo hacer reportes como los que os enseñaré, pero empezando desde la base, que es una simple hoja de cálculo. Pues empezaremos por el primer punto, que es la parte de metodología. Y filosofando un poco, primero tenemos que entender que estamos trabajando con el cuerpo humano, y este cuerpo humano hay muchas cosas que le afectan, ya sea desde una parte más bioenergética o condicional, es decir, la capacidad que tú tienes de desarrollar fuerza o la capacidad que tú tienes de hacer cosas a lo largo del tiempo.
una parte más coordinativa de cómo te mueves, ya sea a nivel intersegmentario, ya sea intersegmentario, o toda la parte cognitiva en deportes colectivos. Importante pensar, si no, mal vamos. La parte socioafectiva, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, con el entrenador, con el staff, con el otro equipo, también nos puede ayudar a sacar alguna ventaja. Esa parte creativo-expresiva, nosotros podemos tener un proceso de entrenamiento perfecto, pero el jugador, si no tiene la capacidad de ser creativo y desarrollarse como él quiere, pocas cosas no saldrán superjugadores. En sentido, el ejemplo claro, por ejemplo, es Messi o Iniesta, que ahora no lo tenemos entre nosotros a Iniesta o Xavi, pero ellos, por ejemplo, eran muy creativos, es decir, seguramente no eran los más condicionales, los más energéticos, pero realmente hacían cosas que los demás jugadores no hacían, porque veían cosas que los demás no veían. Y otra parte, la emotivo-volitiva, es decir, la capacidad que tú tienes de superarte. Todo esto afecta al comportamiento del ser humano en el deporte. Y luego tenemos una estructura mental que es la que interrelaciona todas estas estructuras del cuerpo humano. Y todas las tareas que presentamos, ya sea en el entrenamiento, ya sea en los partidos, tenemos que tener claro que afectan a todo. Es decir, nosotros podemos plantear, para ir a un extremo, un trabajo de squat con peso libre, y hemos de tener claro que aparte de la estructura condicional y coordinativa que se verá afectando, depende de cómo planteemos nuestra tarea, seguramente también podremos incidir sobre la parte socioafectiva o la emotivo-volitiva. Depende, por ejemplo, del grado de esfuerzo que le pidamos al jugador. A partir de aquí, haciendo esta parte de introducción de entender el deportista como la base de todo, nosotros desde aquí hemos desarrollado nuestro modelo de trabajo del entrenamiento estructurado, en donde hacemos una clasificación o una progresión desde lo más genérico, lo que tiene menos especificidad en relación al deporte, hasta lo más competitivo o lo que tiene más especificidad en relación al deporte. En este caso sería, por ejemplo, el partido del fin de semana, el 11 contra 11. Entonces, a partir de aquí podemos hacer una propuesta de tareas, ya sean generales, que no tienen nada que ver con el deporte, guiadas, donde el deportista no tiene que tomar decisiones, especiales, que sería toda la parte más técnico-táctica del campo, y luego la parte más competitiva, que ya sería la propia competición, o tareas donde ya sea un 10 contra 10, por ejemplo, 9 contra 9, con objetivos competitivos. Entonces, a partir de aquí, diferenciamos el trabajo en trabajo optimizador o entrenamiento optimizador, donde preparamos al jugador para competir, y esto es lo que sucede en el campo. Es decir, no estamos pensando en qué necesita un jugador, qué necesita el otro, sino estamos pensando en nuestro equipo, qué necesita para competir mejor contra el otro equipo. Y luego la otra parte ya sí que es la parte más, el entrenamiento coadyuvante, donde preparamos individualmente al jugador para competir. Aquí la figura del preparador físico seguramente es mucho más importante. Entonces, a partir de aquí, el deporte colectivo y el deporte en general, la parte del entrenamiento optimizador o la parte del deporte, diferenciamos 4 grandes áreas, ya sea el área de lucha, el área de desplazamiento, el área de lanzamiento y el área de salto. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo interrelacionamos las tareas? Podemos enfatizar más sobre una o sobre otra. Y hemos de tener claro que siempre todas las tareas seguramente tendrán un poco de todo. Y cuanto más específico es, seguramente más áreas abarcaremos. Entonces, ¿nosotros cómo hemos desarrollado todas estas áreas? Por ejemplo, el área de desplazamiento, pues podemos trabajar sobre variaciones de ritmo, sobre aceleraciones, desaceleraciones, sobre cambios de dirección, sobre cambios en la amplitud y la frecuencia de los pasos, sobre la carrera pensando en acciones posteriores o en acciones anteriores que nosotros tenemos que hacer, cómo controlamos esta tarea. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos proponer una tarea de aceleraciones con cambios de amplitud y frecuencia. Seguramente esta parte sería, dentro del entrenamiento estructurado, sería una parte más general, porque el jugador no tiene que pensar mucho, pero estoy siendo ahora mucho más un poco analítico. Pero sí que, por ejemplo, nosotros cuando estamos realizando una tarea en una situación, en un espacio más reducido,
seguramente la parte de aceleraciones y desaceleraciones se verá más afectada. Si hacemos tareas a campo grande, ya sea de 50 por 20, seguramente podremos trabajar más en variaciones de ritmo durante la carrera, o incluso, dependiendo de los jugadores que lo necesiten, se le pueden proponer tareas paralelas durante la tarea para que trabajen su técnica de carrera, haciendo cosas, por ejemplo, con amplitud o frecuencia de pasos. Son ejemplos que voy lanzando, que no digo que los apliquemos todos, pero que para que vayamos reflexionando. La parte de lucha, sobre todo tareas donde en desequilibrio, tareas de bloqueo donde el objetivo es aguantar la posición. Hay posiciones que son más dependientes de estas tareas, como puede ser, por ejemplo, un delantero donde aguanta mucho la posición o los empujes del defensa, o la parte de carga, conociendo el límite legal sobre cuánto y cómo podemos cargar, pues sacar esa ventaja competitiva. Entonces esta relación de carga-bloqueo nos puede ayudar a sacar ventajas, ¿vale? Seguramente esta parte afecta mucho en la parte condicional. Ahora, hablando de fútbol, vemos, claro, acciones, por ejemplo, que pueden suceder antes, por ejemplo, de ir a un remate, cómo aguantamos una posición versus a un defensor que nos está aguantando o incluso nos está empujando, cómo somos capaces de reequilibrarnos cuando un jugador nos empuja o nos mueve o nos deja de empujar, cómo nos reequilibramos para hacer una aceleración, por ejemplo. Luego, el área de salto, pues la diferenciamos entre acciones que suceden en el aire, ya sea en el fútbol está muy claro lo que son remates de cabeza o pases o ir a buscar pases al aire, o en un portero, por ejemplo, cosas que pueden suceder. Las fases de impulsión, ya sean a dos piernas, a una pierna, si vienes con carrera previa, si no, la fase de recepciones, en desequilibrio, con equilibrio. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos proponer tareas que enfaticen más sobre una cosa o sobre otra. Acciones con el balón, en el fútbol es bastante importante, pero quizá no lo más, porque seguramente en todos los deportes colectivos, exceptuando el rugby, es el que hay más ratio de jugadores por balón. En baloncesto, por ejemplo, hay un balón para 10 jugadores, en fútbol hay un balón para 22. Pero sí que es cierto que el pase es muy importante. ¿Qué sucede antes y después? ¿Qué tareas proponemos para afectar a esa mejora del pase? El tema del lanzamiento, al final sin el lanzamiento no hay gol. Y el tema del dribbling. Nosotros aquí ya podemos empezar a cómo congeniamos la parte del dribbling y la parte del desplazamiento para hacer tareas de técnica. Entonces, y un poco con esta base, que hemos visto un poco el resumen del entrenamiento optimizador, cómo vamos interrelacionando tareas, podemos afectar más sobre una o sobre otra. Entonces, a partir de aquí, de este entrenamiento estructurado, nuestra metodología de trabajo, nosotros hemos clasificado las tareas en función de los niveles de especificidad del 1 al 10, ya sean de tareas más condicionales, tareas técnicas, tareas guiadas, donde no hay toma de decisiones, tareas de rondos, que en nuestro caso las usamos mucho para calentar y tenemos una infinidad y clasificación de rondos. No es mi ámbito más experto en este sentido, pero sí que es cierto que desde el área de metodología han desarrollado una batería de rondos muy grande y cada rondo tiene su objetivo. Juegos de posición pequeños, juegos de posición grandes, partidos campo pequeño, partidos de situación o partidos de competición. A partir de aquí, esta es nuestra clasificación. Seguramente cada equipo se podría adaptar a vuestros equipos. Vosotros, en este sentido, cada idiosincrasia, cada equipo tiene su idiosincrasia, su manera de trabajar. Entonces, a partir de aquí, pues podéis desarrollar vuestra escalera de clasificación de especificidad. Nosotros la hemos hecho del 1 al 10 y puede hacer del 1 al 5, la que vaya mejor y la que más se adecue a cada equipo. Y ya vamos a hablar un poco más en materia, en tema de procesos de entrenamiento, y vamos a ver 3 gráficos sobre los que nos basamos a la hora de controlar la carga de entrenamiento. El primero es este, que es el del proceso del entrenamiento, ya publicado en 2005 por Impellicheri.
donde ya nos dice que las características individuales y lo que sucede durante el entrenamiento, ¿vale?, tendrá una respuesta interna, ¿vale? Entonces, remarco características individuales y la carga externa de cómo están organizadas las tareas y cuánto duran las tareas. Todo eso afecta al entrenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que una misma tarea, que ya sea una misma sesión de entrenamiento, a cada jugador le puede afectar de manera distinta, ¿vale? Los perfiles fisiológicos del jugador son distintos. Y entonces a partir de aquí tenemos que tener una serie de herramientas para ver cómo realmente le afecta esto al jugador, para poder seguir este proceso de entrenamiento. Luego el modelo de fitness fatiga, que ya se publicó ahora casi 2 años, donde nosotros tenemos que intentar diferenciar lo que es una parte más fisiológica, más metabólica, y otra parte más mecánica o biomecánica. Por ejemplo, la parte más fisiológica sería temas de frecuencia cardíaca, de metabolismo, de consumo de oxígeno, y la parte más biomecánica pues sería lo que tiene que ver más con impactos, con aceleraciones, desaceleraciones, todo eso que afecte más a tejidos blandos, y la parte fisiológica todo lo que afecte más a procesos de recuperación. Entonces, a partir de aquí tenemos que intentar buscar cómo controlar esta carga fisiológica y cómo controlar esta carga biomecánica, ¿vale? Y luego, para hacer el ciclo de entrenamiento, este esquema de Gallet de hace ya también casi 2 años nos gustó mucho, porque cierra un círculo de lo que se hizo el día anterior o lo que se ha hecho en ese caso, que ha hecho el deportista, qué relación hay entre lo que ha hecho el deportista y su percepción del esfuerzo de ese día, cómo le ha afectado. Luego, al día siguiente, que es el punto 3, cómo se ha recuperado el deportista en relación a la carga del día anterior, la carga general del día anterior, de esa relación del RPE y la carga externa. Y luego, todo esto es algo, pero el punto 3 es perceptual, pero luego también tenemos la parte de readiness, es cómo de preparado está el deportista para afrontar el siguiente esfuerzo, ¿vale? Porque toda la parte perceptual siempre tiene un índice de subjetividad del deportista. Entonces tenemos que buscar qué manera podemos ser objetivos de cara a saber la preparación real del deportista. Entonces, a partir de aquí intentaremos buscar la relación. Y cuando ya tenemos esto, entonces ya podemos hacer la siguiente sesión de entrenamiento. Entonces, desde aquí, desde el Fútbol Club Barcelona, y después de años de trabajo, nos hemos basado en 6 grupos de variables, que algunas son más conocidas, otras menos, y que es fruto de mucha discusión con todos los preparadores físicos. Seguramente que para esta primera parte, que es la parte de variables de volumen, como puede ser una distancia total o puede ser el player load, que es cantidad de carga mecánica que registra el jugador, estaremos más o menos de acuerdo en que las variables de volumen son estoy hablando de variables que podemos sacar con el dispositivo de tracking, pero evidentemente el tiempo es otra variable de volumen igual de importante. Luego, variables de intensidad, como puede ser high speed running, aceleraciones o desaceleraciones, o acciones de alta intensidad. Nosotros en este caso hemos puesto esta variable de acciones de alta intensidad para facilitar el entendimiento de lo que es la alta intensidad del entrenador. Aquí simplemente lo que hacemos es meter en el saco número de sprints, número de aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad, número de saltos, número de aterrizajes, número de impactos. Todo esto lo sumamos y tenemos un número de acciones de alta intensidad. ¿Estará bien o mal? No lo sabemos, pero a nosotros nos es útil para pasarle una información de alta intensidad al entrenador. Como comentario, por ejemplo, en el fútbol, una de las variables que predomina más a la hora de tener en cuenta la carga externa es probable que sea el high speed running.
A aceleraciones se está empezando a prestar bastante atención, pero por ejemplo en deportes que tenemos nosotros de indoor, como puede ser baloncesto o balonmano, la variable high speed running no nos sirve, porque el espacio de trabajo es tan pequeño que difícilmente conseguimos distancias que superen ese umbral. Por ejemplo, normalmente el high speed running se considera a partir de los 21 o 24 km por hora, depende del interés del preparador físico, y eso en deportes indoor no se da, y en cambio se dan muchas más aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad, simplemente es por necesidad del deporte. Luego, otro grupo de variables que nos interesan mucho y que creemos muy importantes son las variables de eficiencia. Entonces, cómo se va comportando el jugador a medida que va pasando el entrenamiento, a medida que van pasando las sesiones de entrenamiento, esa relación entre carga mecánica, como puede ser player load, y la carga más fisiológica, como puede ser la distancia. Si nosotros acumulamos más carga mecánica para un mismo volumen de distancia, estaremos siendo menos eficientes. Quiere decir que el jugador ha cambiado algo de sus patrones que hace que mecánicamente esté acumulando más fatiga. Eso seguramente a nivel articular o tendinoso puede ser un problema para el jugador. Y así vamos con la alta intensidad, que simplemente es el mismo concepto, player load partido high speed running, un poco más de lo mismo. Y luego en el caso del player load, si desglosamos el player load en el eje Z, que es el que va hacia el cielo, y luego el plano horizontal, que es el XY, podremos ver también un poco cómo fluctúa el centro de masas, no centro de masas porque lleva el dispositivo en la espalda, pero cómo fluctúa esa relación entre el movimiento vertical y el movimiento horizontal, también como indicador de eficiencia. Luego, variables de carga calculada. Cada vez es cierto que las estamos usando menos si nos vamos ya a valores más crudos, como puede ser un high speed running o unas aceleraciones, pero sí que es cierto que aún usamos mucho lo que es el high metabolic load, un dynamic stress load, que es una carga mecánica ponderada, o un power metabolic average, que si realmente se entiende son variables muy útiles, ¿vale? Pero luego todo lo que tiene una fórmula compleja detrás, estamos intentando irnos un poco de este punto de vista. Luego tenemos las variables de densidad, ya sea simplemente por trabajo o descanso, simplemente con el crono. Todas las variables de las que hemos podido ver relativas a minuto, o el número de esfuerzos por distancia o por tiempo efectuado. Estas variables de densidad son realmente útiles porque son las que realmente provocan el impacto fisiológico. ¿Qué quiere decir? Tú puedes correr 1000 metros en 5 minutos, puedes correr estos 1000 metros en 5 minutos de una tirada sin descanso, puedes correr estos 1000 metros en 5 minutos, pero a series de 45 segundos de trabajo, 15 de descanso, el impacto fisiológico será distinto. Puedes correr estos 1000 metros a 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, y el impacto fisiológico será distinto del de antes. Y ya si estos 1000 metros en vez de 5 minutos los corres en 10, el impacto fisiológico es distinto. Entonces, toda esta relación de densidad de variables es muy importante para conocer realmente el impacto que puede tener sobre el jugador. Y luego, este grupo de variables que consideramos interesante, pero no como control de carga, sino como saber qué es lo que está sucediendo, que es la ratio entre acciones de alta y baja intensidad, ya sea por high speed running de alta intensidad y carrera por debajo de ese high speed running, o de acciones de alta o baja intensidad, porque nos da un comportamiento de cómo se desarrolla el jugador durante el partido. Entonces, si nosotros vemos un jugador, por ejemplo, que está un 15% de acciones de alta intensidad, quiere decir que el otro 85% son de baja intensidad. Como objetivo de entrenamiento no pretendemos subir ese 15%, sino conocerlo para saber que cuando se modifica, si es porque realmente ha cambiado su conducta durante el entrenamiento o porque realmente ha sucedido algo que esa conducta que provoque que esa conducta haya cambiado.
Nuestra filosofía de trabajo, ya voy a ir un poco más allá, ya vamos a entrar en cómo trabajamos nosotros, es desde una parte del pensamiento rápido, en el que nosotros tenemos que tener herramientas para trabajar ya durante el día a día. Eso viene a ser un servidor en la nube donde podamos tener rápidamente la información disponible. Y luego tenemos que tener otra parte que tenemos que ir desarrollando proyectos para cada vez esos informes que sean más útiles, o cómo poder ayudar a los entrenadores, pero que no sea algo que sea necesario para el siguiente entrenamiento. Que esta es la parte que vemos aquí, por ejemplo, que es para el pensamiento rápido, necesitamos terminar el entrenamiento y tener un report diario. Pero luego la parte del pensamiento lento, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, qué es lo que sucede realmente en nuestro microciclo estructurado, que es esta parte que hemos introducido al principio. Entonces, dentro del club lo que tenemos es una parte de ciencias del deporte, o Health and Sport Science, donde tenemos el equipo médico, el equipo de performance y el equipo de tecnología. Y luego tenemos el área de conocimiento, donde tenemos estas tres áreas también, un poco separadas. Y luego tenemos la parte de metodología y luego la parte de ciencias sociales. Pensad que nosotros tenemos muchos jugadores de formación y el tema académico también le prestamos mucha importancia y también le prestamos mucha atención. Y luego, evidentemente, ayudados por un departamento de tecnología que nos da facilidades para que todo esto se lleve a cabo. Lo que vendría a ser también, por ejemplo, un ejemplo de lo que está haciendo el Centro de Innovación en México. Entonces, todo esto, ¿cómo lo materializamos? Pues tenemos los datos de entrenamiento, los datos de los servicios médicos, los datos de gestión de jugadores, ya sea de contratos, ya sea de temas académicos, horarios, viajes, luego los datos de videotracking, ¿vale? De datos posicionales que nosotros en la liga pues nos facilitan. Todo esto lo tenemos centralizado en un servidor, que todos los datos van a parar allí, y de allí entonces ya sacamos la información que consideramos necesaria. ¿Vale? Entonces, ¿cómo materializamos esto? Ya vamos a la parte de carga externa, la relación de carga. ¿Cómo materializamos? Si tenemos en mente el esquema de Gavet, ¿qué es lo que se hizo el día anterior? Pues una vez terminamos la sesión de entrenamiento, ya tenemos el report diario, justo termina el entrenamiento, pasamos la información, sacamos la información, ya tenemos las banderitas que consideremos y ver un poco cómo ha sucedido esa sesión de entrenamiento. Entonces, a partir de aquí, ya el siguiente paso, ya nosotros pasamos de la percepción del esfuerzo. Algunos equipos, en función de logísticas, pues también monitorizan frecuencia cardíaca durante los entrenamientos. E intentamos buscar esta relación entre carga externa y carga interna. Lo que hacemos es un cálculo estadístico de las variables de carga externa y un cálculo estadístico de las variables de carga interna que monitorizamos durante el entrenamiento, y sacamos un número de carga externa general y un número de carga interna general. Y lo que sacamos es un gráfico de esto, simplemente es materializarlo. Entonces vemos que un jugador, por ejemplo, si la secuencia de entrenamiento o el proceso de entrenamiento es lógico, normalmente a más carga externa debería afectar mayormente a la carga interna, pero en este caso, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de un jugador que ha desarrollado una baja carga externa, pero en cambio tiene una carga interna muy elevada. Quiere decir que este jugador se está mal adaptando. Tenemos que tener cura de este jugador y ver qué es lo que está sucediendo para poder corregir su proceso de entrenamiento. O otro jugador que puede estar con una carga interna muy alta y una carga externa muy alta, y una carga interna muy baja, y ese jugador tener una adaptación muy alta y ver, pues ese jugador a lo mejor le podemos dar un plus de entrenamiento porque se lo puede permitir, su condición física se lo permite. El punto 3, que ya sería la percepción individual de cómo se ha recuperado el deportista, entonces este valor que tenemos del día anterior y junto con el wellness y la variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora veremos un ejemplo de una tendencia
de un perfil del jugador, de su evolución a lo largo de las sesiones de entrenamiento. Vemos que hay momentos en los que está más recuperado y momentos en los que está menos recuperado. Entonces, a partir de aquí nos da pie a ayudar al jugador a entrenar mejor y prepararlo sobre todo para las competiciones, ¿vale? Eso sobre todo en los inicios de semana, tenemos que ver cómo está el jugador para que al final de semana no lleguemos en un rojo, sino preferiblemente que lleguemos en un verde, es decir, que el jugador se ha recuperado y esté fresco. Y luego la parte del readiness, que es lo que este año hemos hecho bastante énfasis y hemos hecho muchas propuestas. Aquí, por ejemplo, son varias de las propuestas que hemos hecho, ¿vale? Estamos haciendo y estamos viendo cuáles son más útiles y cuáles no. Una de las ventajas que tenemos es que tenemos muchos equipos para poder hacer estas propuestas y sacar información de estas propuestas. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Que aquí, por ejemplo, es un perfil de creatina quinasa de los jugadores a lo largo de la pretemporada, para ver un poco cómo se está adaptando ese jugador a las cargas de entrenamiento, simplemente teniendo en cuenta el daño muscular, registrado en este caso por la creatina quinasa. Otro ejemplo, por ejemplo, de carga mecánica, de cómo le afecta ese entrenamiento, pues un test de isométrico de cadena posterior de una pierna y podemos ver la evolución de esa fuerza de cadena posterior de ese jugador. Hemos de tener en cuenta en este caso que el fútbol, una de las lesiones más del índice de la lesión que se repite más es la lesión de isquiotibiales, y entonces nosotros en este caso nos hemos hecho una propuesta para controlar esa fuerza de cadena posterior. No solo de isquio, sino tener en cuenta de cadena posterior, porque que se rompa un isquio no quiere decir que el isquio esté mal, sino es que a lo mejor el gemelo está mal, o a lo mejor el glúteo esté mal y hace que el isquio trabaje más, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, dar herramientas al preparador físico y al entrenador para ayudar a gestionar esa carga de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de cómo monitorizamos la carga interna, pero una carga mecánica. Aquí es una visión general de todo lo que estamos llevando a cabo. Sobre todo este año hemos hecho mucho énfasis en la introducción y en la monitorización de carga interna. No, ya saben, por ejemplo, el Centro de Innovación ya sabe que no nos importa compartir esta información, nos gusta enseñar qué es lo que hacemos, y si ustedes tienen propuestas e ideas nos gusta escuchar también, por supuesto, nosotros queremos aprender y hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces esto es lo que nosotros estamos haciendo por logística de lo que podemos hacer en el club, de la realidad que tenemos, y luego por utilidad que le podemos sacar a esa información. Y entonces, todo esto sacamos muchos datos, ¿sí? Sacamos un mar de datos que hemos visto que todo lo centralizamos en un servidor, y desde aquí, junto con el Centro de Innovación, se nos pidió que diéramos nuestra experiencia en cuanto a cómo gestionamos o cómo empezamos a gestionar todo este mar de datos. Como usuarios, primero, los preparadores físicos, seguramente muchos de ustedes también les sucede, lo que tenemos que tener claro son habilidades básicas en hojas de cálculo. Eso lo tenemos que tener claro, saber cómo funcionan, qué es lo que podemos hacer con hojas de cálculo. Cuando ustedes sacan información de un entrenamiento, sacan una tabla de datos, ¿qué hacemos con esa tabla de datos? ¿Sabemos pintar un gráfico con esa tabla de datos para ver qué ha sucedido durante la sesión de entrenamiento? Sí, no. Y otra cosa muy importante es practicar, es decir, cuando nosotros estamos trabajando con esto, con manejo de datos, lo que tenemos que hacer es prueba y error. En este caso, no sé si ustedes conocen a Enrique Jiménez, que ahora está allí en México trabajando en el Centro de Innovación. Él sabe lo que ha costado realmente, que es práctica a la hora de cómo manejar los datos, cómo reformularlos. Pues ahora quiero una coma aquí, una coma allí, ahora quiero un gráfico así, un gráfico así. Luego veremos algún ejemplo. Una vez tengamos estas habilidades básicas, hemos de tener claro que las tenemos que mejorar. Y en el caso de las hojas de cálculo, dominar tablas dinámicas y dominar bases de datos es clave.
Es decir, luego veremos ejemplo cómo junto con la empresa que Realtrack nosotros hacemos una interacción dinámica para qué es lo que puede ser útil para los preparadores físicos y cómo ellos lo implementan en su servidor. Entonces es un trabajo que hacemos mutuamente entre ellos y nosotros. Luego veremos algún ejemplo también. Repito, seguir practicando, no desistir, es decir, no por saber hacer una cosilla más es suficiente. Esa cosa se tiene que saber hacer de muchas maneras distintas. Sobre todo, conocer que aprender a visualizar datos, es decir, no todo se pinta con una columna o con una línea, es decir, hacer gráficos de cajas y bigotes, pintar columnas en vertical o columnas, en este caso barras en horizontal, es lo mismo, pues no es lo mismo. Seguramente si buscan un poco más de información sobre tipos de gráficos útiles y para qué se usan cada tipo de gráficos, sacarán ustedes mucha información. Repito, y perdónenme que en este caso sea pesado en esto, pues seguir practicando en esto, si son muchas horas de aprendizaje para llegar a manejar este mar de datos. Y lo más importante, saber qué es lo que necesita la persona a la que le vais a dar la información. Es decir, al principio evidentemente que estáis desarrollando, estáis creando cosas, pero tenéis que saber qué es lo que necesita vuestro entrenador. Si vuestro entrenador lo único que le interesa es distancia y high speed running, no le deis aceleraciones, ¿sí? Darle primero lo que necesita. Que vosotros creéis que las aceleraciones, y no estoy diciendo que sean o no sean importantes, estoy poniendo ejemplos, que las aceleraciones son importantes, ¿vale? Primero darle lo que necesita y luego justificarle por qué esas aceleraciones pueden ser importantes para su información. Pero si el entrenador el mensaje que os está transmitiendo es quiero algo simple, darle algo simple, no os compliquéis. Si lo podéis dibujar con un gráfico, mejor que hacérselo con 3, eso tenerlo claro. Pensar que el entrenador, y vosotros lo sabréis mucho mejor seguramente que estáis al día a día con equipos, el día a día se come a los trabajadores y tenemos que ser prácticos y sencillos. Y me remito, practicar. Es decir, todo esto del dominio de los datos es practicar, practicar y practicar. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo empezamos nosotros en el club. Por ejemplo, aquí estos son datos ya de hace 4 años, en los que no teníamos, en mi caso vengo del baloncesto, no tenía dispositivos de tracking, pero tenía una variable muy bonita que era el tiempo, que con un reloj la conseguía, y luego otra variable de carga, que entonces teníamos las tareas por índice de especificidad, como hemos visto anteriormente, y entonces les daba un valor de carga específico, y entonces a partir de aquí tenía una carga específica. Y simplemente con la gestión de esa base de datos, pues se puede llegar a hacer algo sencillo de qué ha sucedido durante la semana de entrenamiento, tanto a nivel temporal como a nivel de carga, ver qué sesiones se han realizado y de qué tipos, y ver un poco la evolución de este tiempo por orientación en función de si era tareas genéricas, generales, dirigidas, especiales o competitivas, y la carga de esa semana de entrenamiento. Luego dimos, por ejemplo, un paso más y entonces ya comparábamos qué es lo que se ha hecho esa semana de entrenamiento y qué se hizo la semana anterior. ¿Sí? Para ver un poco cómo evolucionaba la semana, si variaba mucho, si no. Y luego ya desarrollando un poco más, y esto ya sé que no es sencillo, pues simplemente con la base de datos se llegaba a hacer la planificación anual, se alimentaba sola. Directamente teníamos el tiempo de trabajo, la carga, el número de sesiones, y esa planificación anual se iba rellenando sola a medida que nosotros le íbamos metiendo los datos en la base de datos. No lo íbamos metiendo aquí en la tabla esta. Por eso digo, la gestión de esta base de datos y cómo lo manejamos es muy importante. Hay muchos tutoriales en internet de cómo hacerlo, incluso hay cursos que están muy bien por poco dinero, incluso algunos gratis que están muy bien, y yo siempre recomiendo encarecidamente invertir tiempo a aprender un poco cómo se manejan realmente bien las hojas de cálculo. Yo no soy ningún experto, pero
he aprendido lo que necesitaba para hacer, por ejemplo, una planificación anual. Y luego ya vamos a algo más. Este gráfico que parece más sencillo, pero ya empezamos a tener lo que es la carga de GPS. Ya nos dieron la carga de trabajo y ya teníamos la carga del tracking. Simplemente para hacer esa relación de carga externa-interna multiplicábamos el player load por el RPE, sobre la percepción del esfuerzo. Entonces teníamos esa relación y nunca dejábamos de tener, que yo considero muy importante, el tiempo y el RPE, es decir, tener un valor de carga que no dependa del dispositivo, porque si algún día falla el dispositivo tienes que tener algo para comparar, ¿vale? En este caso el tiempo nunca falla. Luego aquí otro ejemplo, por ejemplo, de variabilidad de frecuencia cardíaca. Podemos ver la evolución de 5 variables. Nosotros aquí lo que hicimos, la propuesta que hacíamos durante el año era un test de variabilidad de frecuencia cardíaca en reposo previo al entrenamiento de la mañana, y les teníamos 3 minutos en reposo, estirado, intentando que siempre fuera la misma situación, y cogíamos 5 variables, que era la frecuencia cardíaca media, el promedio del tiempo del pico a pico, la probabilidad del cambio, el cálculo de raíz cuadrada de esa desviación y la desviación de ese pico a pico. Y entonces a partir de aquí, sabiendo por ejemplo en este caso la variabilidad de frecuencia cardíaca, que no solo viene afectada por la carga física de trabajo, cuando saltaban 2 o 3 alarmas, entonces levantaba la mano y iba a hablar con el médico para intentar ver un poco qué es lo que sucedía con ese jugador, porque no siempre era un tema de fatiga física, a veces también era un tema de fatiga mental o un tema que en algunos casos nos ha pasado, era un tema familiar, que eso afecta, y simplemente la variabilidad de frecuencia cardíaca nos dice un índice de estrés. Tú puedes estar estresado porque has tenido un problema familiar, o en este caso nosotros que trabajamos con jugadores jóvenes, porque hay un tema académico detrás, ¿sí? Que viene semana de exámenes. Por ejemplo, entonces, aquí este gráfico, los que trabajen con dispositivos de RealTrack con Wimo seguramente les empezará a sonar un poco. Entonces, estos fueron los inicios de que trabajamos conjuntamente con RealTrack. Entonces, nosotros hablábamos con ellos y entre el RealTrack, Wimo y nosotros, lo que hacíamos fue, mira, tenemos esto, tenemos esto necesitaríamos verlo de manera fácil y automática en un servidor, que no tuviera que estar el preparador físico cada vez pasando la información, sino simplemente una vez pasamos la información del dispositivo al servidor, poder tener gráficos con esto sin nosotros tener que trabajar con las bases de datos. Y entonces a partir de aquí, este es uno de los ejemplos que ahora seguramente los que uséis el cloud de Wimo, pues podréis ver algo similar, porque evidentemente esto es de años anteriores y ahora pues ha habido alguna modificación. Aquí os enseño otro ejemplo, por ejemplo, con la variable de player load, lo que hicimos fue player load relativo a minuto. Lo que hicimos fue tener todas las tareas que se han realizado durante el año, ¿sí? Y entonces sabemos a nivel de carga mecánica cuáles suponen mayor carga mecánica por minuto y cuáles suponen menos carga mecánica por minuto. Esto nos ayuda, por ejemplo, para preparar y programar entrenamientos. ¿Queremos un entrenamiento que tenga un player load elevado? ¿Tenemos poco tiempo? Pues vamos a buscar una tarea que el player load minuto sea elevado. En este caso vemos el ejemplo de player load, pero podemos jugar, por ejemplo, en fútbol con variables tipo high speed running por minuto, aceleraciones por minuto, y ver qué nos interesa más. A lo mejor una tarea es más high speed running demandante, otra tarea es más acelerativa demandante, otra tarea incluso puede ser tanto high speed running como acelerativa demandante. Entonces, a partir de aquí, este tipo de gráficos, simplemente si sabemos trabajar con las bases de datos, son relativamente sencillos hacerlo. Y para concluir esta charla, os invito a que desarrolléis y os explayéis tanto o más como podáis. Si al final, cuando hemos desarrollado todo esto, es porque hemos charlado mucho, cada uno en sus momentos pues le iba dando vueltas a la cabeza. Seguramente del informe final que ha salido han habido 10 informes previos
que algunos no tenían ningún sentido, otros tenían un poco de sentido, pero nos permitía ir modelando ese informe. Es decir, al final lo que se tiene que ir es trabajando, y lo que dice aquí esta frase que me gusta mucho, que es la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Si esto no os divierte, si la gestión de estos datos para saber cómo está vuestro deportista no os divierte, maneras distintas de ver estas cargas, no invirtáis mucho tiempo, dejárselo a otra persona, pero si realmente os gusta, invertir tiempo, porque realmente es maravilloso cuando sacáis algo realmente útil para el entrenador o para el staff médico o para vosotros mismos, si por ejemplo queréis hacer alguna publicación científica o algo parecido. Pues sin más, esto ha sido un poco la visión del control de carga general, también con énfasis a tema de dispositivos de tracking en nuestro club, en el Fútbol Club Barcelona. Espero que les haya gustado y ahora estoy abierto a preguntas. Bueno, Xavi, te voy a ir lanzando las preguntas que me van llegando, ¿vale? Iniciando desde un punto más de modelo, de club, de modelo, Cruz Azul me pregunta ¿de qué manera el microciclo estructurado influencia o estructura el análisis de los datos a lo largo de la semana? Si he entendido bien la pregunta, es decir, nosotros lo que hacemos, tenemos un modelo de microciclo que a partir de aquí, en función del día, de los días que quedan para el partido, intentamos enfatizar más sobre un tipo de carga o sobre otra, con el objetivo de favorecer los procesos de recuperación para el partido. ¿Sí? Por ejemplo, los días -3 y -4 seguramente serán más orientados a trabajos de fuerza o trabajos de velocidad, y en los días -1 intentaremos tocar un poco lo que es la carga específica de competición, pero sin provocar esa fatiga para el partido esté recuperado. Entonces, Pachuca, en esta misma línea, se interesa por cómo este mismo modelo que usáis, pues del estructurado, cómo lo usáis a lo largo de las diferentes categorías, es decir, cómo acompañáis con el análisis de los datos al jugador a lo largo de su desarrollo. Sí, nosotros no ha sido motivo de la charla, pero en nuestro microciclo sí que por los datos lo que podemos ver es que la estructura de carga o la evolución de volumen e intensidad de la semana, que ahora la tenemos cuantificada con la carga externa, lo que vemos es que la propuesta que hacemos se ajusta a ese modelo de proceso recuperación. No es tanto, a ver cómo lo respondo para que se entienda. No es tanto intentar adaptar los datos a nuestra filosofía, sino que nuestra filosofía de trabajo tenga un sentido porque el proceso de entrenamiento y recuperación se pueda llevar a cabo. No sé si me he explicado bien. Sí, entonces tenemos a otro punto que preguntan mucho los clubes, por ejemplo Santos, les ha gustado mucho el tema de la carga interna y me preguntan concretamente del tema de la CK, qué es lo que habéis empezado a ver vosotros, dónde crees que tiene más utilidad, en qué momento del microciclo. Sí, mira, esta es una propuesta nueva que hemos hecho este año, el tema de ver los perfiles de CK, y hemos hecho una propuesta con un equipo indoor, y lo que estamos viendo es que son jugador dependientes, es decir, que hay jugadores que se recuperan más o mejor, se recuperan antes, y lo que hacíamos en este caso fue durante pretemporada, y lo que hacíamos siempre es tener el basal, teníamos un basal en estado de recuperación, y luego siempre buscábamos sobre ese basal
después del día o de un partido amistoso como se había desarrollado, o después del día más fatigante. Intentar buscar el inicio y final de semana para ver cómo evolucionaba ese perfil de CK. Sí que es cierto que para un primer equipo, si no tienes una solidez en estos datos, continuarlo haciendo durante la temporada es un poco invasivo, pero sí que ahora estamos analizando todos estos datos para ver si realmente esto puede ser una herramienta útil para controlar la carga interna. Porque si realmente nos da información para poder tomar una decisión, esto se debería de llevar a cabo. En la línea de la carga interna, la selección nacional nos pregunta que qué datos os parecen más determinantes para la valoración de la carga psicológica. Tú has hablado, por ejemplo, de una situación como la de los jugadores cuando tienen estrés o eso. ¿Cuáles os parecen más determinantes? Sinceramente, cuando hablamos del tema mental, yo creo que estamos muy lejos de entender lo que es la carga psicológica, porque ahora mismo lo máximo que nos podemos acercar es a un cuestionario, y un cuestionario subjetivo. Tener una carga psicológica real de cómo afecta a nivel mental, yo ahora mismo desconozco cuál es el mejor método. Sí que es cierto que puedes hacer un profile of mood states, puedes hacer el wellness al día siguiente, puedes hacer algunos cuestionarios que hay por la literatura para ver un poco a nivel mental qué le ha supuesto al jugador, pero todos los cuestionarios son subjetivos. Si buscamos un dato por el tipo variabilidad de frecuencia cardíaca, que eso no engaña, si por mucho que el jugador quiera engañar, no va a engañar, pero que sea representativo de la carga cognitiva, yo desconozco si realmente hay algo. Ahora mismo lo único que tenemos son datos psicométricos. En la línea, para seguir con la carga interna, en la línea que preguntaba antes Santos, Cruz Azul me propone que si creéis interesante la valoración de la CK en prepartido, ya no en post de la recuperación, sino en pre. ¿Prepartido se refiere al día antes o el mismo día de partido? Cruz Azul me comentan en -1, -2, si considera interesante, pero si tú consideras incluso en día de partido, no sé cuál es vuestra propuesta en prepartido. No, aquí para un -1, -2 puede ser importante, depende también un poco, y repito, la relación que se tenga con el entrenador, para la capacidad que tiene el preparador físico para tomar decisiones en este sentido, pero lo que sí que puede ser interesante, una -1, -2, tienes tiempo a modular las cargas de trabajo para ese jugador que resulta que tiene un daño muscular más elevado de lo que se debiera esperar de ese jugador. En el caso de un día de partido, si tú le haces la CK y el jugador va a ser titular, poco puedes hacer. O sea, ese jugador va a jugar. Como mucho te servirá por si tienes la suerte de que vas 3-0 a la media parte, pues lo puedes cambiar. Pero realmente el día de partido yo no lo veo tan útil porque pocas decisiones se podrán tomar. Simplemente le estás haciendo un análisis invasivo al jugador que no te va a servir de mucho. Y en esta misma línea, o sea, seguimos en la misma línea, otro valor, la selección me pregunta, hay otro valor muy representativo como es la medición del sueño. ¿Qué importancia le ves valorándolo, el coste que tiene, ¿no?, monitorizar el sueño porque implica concentrar, todo eso? ¿Cómo ves esa valoración? En esto estamos ahora inmersos de cómo podemos valorar el sueño sin ser invasivos. Realmente nosotros creemos que es uno de los siguientes pasos importantes que tenemos que dar, porque sí que es cierto qué sucede durante la noche, cómo se está recuperando los ciclos de sueño del jugador. Ahora mismo no estamos monitorizando al jugador durante el sueño, aunque si por nosotros fuera del Departamento de Ciencias de la Salud lo estaríamos haciendo, pero como es tan invasivo, al final al jugador también lo tienes que molestar lo mínimo posible. Pero conociendo algunos ejemplos de algunos compañeros de otros clubes que sí que lo pueden hacer,
realmente les ayuda a ver un poco los procesos de recuperación del jugador, porque no todos los jugadores responden igual o se recuperan igual de las cargas de trabajo. Yo lo considero realmente muy importante dar el paso a monitorizar el sueño. El coste que conlleva depende de lo que propongas. Es decir, hay simplemente con el reloj ahora que se ha puesto de moda para monitorizar el sueño, pues lo puedes hacer. Pero luego también hay un chaleco que te mide muchas más cosas, ya sea variabilidad de frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio. Al final no somos expertos en este campo, estamos proponiendo cosas y a ver hacia dónde vamos. Pero sí que es cierto que el sueño ahora mismo es el gran desconocido para nosotros. Y la literatura nos dice que es importante monitorizarlo. Entonces, de parte de selección también me preguntan que creen muy interesante el proyecto a nivel de club, ¿no? Entonces, ellos se ven muy interesados en qué diferencias hay a la hora de monitorizar a los jugadores entre lo que son los datos que, digamos, irían para el staff y aquellos datos importantes a nivel de club, es decir, aquellos datos que nos van a servir para monitorizar el desarrollo. ¿Cómo lleváis esta doble monitorización paralela? No he entendido bien la pregunta, esto de los datos para el staff y los datos para el club. O sea, ¿de qué manera diferenciáis a la hora de controlar a un jugador? Cuando desde una perspectiva, una cosa es desde una perspectiva de club, ¿no? De la progresión de un jugador, sobre todo cuando hablamos de básicas hasta arriba, y por otro lado de staff, es decir, ¿hacéis alguna diferenciación en el tipo de datos que valoráis para hacer un seguimiento más longitudinal y en el otro para hacer un seguimiento más de rendimiento agudo, digamos? Es que al final la información que le vamos a dar al entrenador, es nuestra opinión, la información que le vamos a dar al entrenador es esa información que creemos útil, es decir, también es la que contemplamos para el proceso y el desarrollo del jugador. Es decir, si tenemos en cuenta, me lo invento, si al entrenador le damos el dato de high speed running, para el club también nos interesa el dato de high speed running. Lo que no hacemos es, para el club registramos unas cosas y para el entrenador otras. Sí que es cierto que luego nos adaptamos a los entrenadores. Evidentemente no es lo mismo un entrenador de baloncesto que un entrenador de balonmano que un entrenador de formativo de fútbol. Evidentemente los intereses son distintos, pero aquí nos adaptamos un poco, pero la información que nosotros intentamos dar a los entrenadores es aquella que consideramos interesante. Por lo tanto, también nos interesa monitorizar ese proceso longitudinal. Ok. Por otro lado, de parte de Necaxa me preguntan que cómo gestionáis la información con los jugadores. ¿Qué información creéis que es relevante que el jugador deba saber o cuál les proporcionáis? Sí, sinceramente, depende del jugador. Hay jugadores que quieren saber mucho y hay jugadores que si fuera por ellos no se pondrían el dispositivo. Entonces, a partir de aquí, con que ellos conozcan el pico de velocidad, por ejemplo, el pico de velocidad, la distancia, el high speed running, que ya empiezan a estar familiarizados, y el número de sprints, pues mira, les hará más gracia. Pero tampoco simplemente esta información se la podemos dar y a veces se la damos, no hay ningún problema. Pero tampoco pretendemos que el jugador intente modificar sus conductas con la información esta que nosotros le damos, sino simplemente más bien al contrario, durante el proceso de entrenamiento, durante la carga acumulada, durante todo el trabajo, entonces sí que podemos hablar con el entrenador para ver un poco la evolución de su carga de trabajo y ver y que sepa el jugador un poco dónde está. El dato de un día tampoco es tan relevante. Hace gracia saberlo para el jugador, pero tampoco es algo que le invertamos mucho tiempo. Por otro lado, hay un par de temas que suscitan bastantes preguntas, que me están diciendo, por ejemplo, Necaxa también, que es dos puntos donde el GPS nos puede ser muy clave. El primero es en readaptación. Me preguntan, en esta readaptación, ¿cuáles son las bases de la metodología que nos ayuda al GPS en este sentido? ¿En qué nos ayuda o cómo?
Qué buena pregunta. Pues ahora, primero, que los readaptadores sepan usar estos datos, ¿vale? Un poco más en la misma línea que el preparador físico. Y luego, intentar unificar, evidentemente, no es lo mismo una fase inicial del proceso de readaptación que una fase final, pero sí que nosotros ahora os he enseñado ejemplos generales de control de carga de trabajo del equipo, pero luego sí que podemos ver aceleraciones máximas, desaceleraciones máximas, aceleraciones, desaceleraciones en funciones de velocidades iniciales, podemos ver picos de velocidad y ver un poco cómo evoluciona esas variables más condicionales, más relacionadas, entre comillas, con una 1RM del jugador, en este caso una 1RM de aceleración máxima, por llamarlo de algún modo, y ver cuán de lejos está de cómo estaba antes de lesionarse. Aquí sí que nos podemos ayudar, pero se marcha un poco de esto que hemos visto para el control general de carga. Sí que es cierto que a la mínima ya que podamos lo intentamos integrar dentro de este ciclo de control, pero a partir de aquí tenemos otras herramientas para gestionar cómo está progresando el jugador. Sí, porque sinceramente la distancia para un jugador de readaptación sí te sirve para ver qué no te pasa. Si tiene que correr 1000 metros, pues sabes que has corrido 1000 metros, pero la aceleración máxima que ha conseguido en esos 1000 metros o la velocidad máxima, pues eso nos interesa para ver la capacidad que tiene el jugador de cómo está ahora actualmente. Justo has nombrado el tema del perfil sano del jugador, ¿no? El perfil del jugador. La selección tiene mucho interés por saber, ellos tienen un tema que es, bueno, que tienen los jugadores X tiempo al año, ¿no? ¿Y cuál es el dato que tú crees mínimo para poder tener un perfil más o menos válido en jugador? ¿Cuántos partidos o cuánto tú crees el volumen en el que nos debemos basar? Nosotros, por logística, lo que tenemos es que lo que hacemos simplemente para retroalimentar los datos, y hemos visto a nivel numérico que con los últimos 5 partidos hacemos promedio siempre de los últimos 5 partidos del jugador cuando ha jugado 85 minutos. Eso es lo que hacemos. Uh-huh. Por otro lado, Guadalajara, dentro del proceso de prevención de lesiones, ellos le dan mucha importancia al concepto neuromuscular y me preguntan que de qué manera, con la consideración de las aceleraciones y las deceleraciones, podemos tener un poco una idea, o si hay alguna manera de tener una idea entre la relación de la funcionalidad del músculo agonista y el antagonista. Es decir, si solo viendo algún ratio de aceleraciones y deceleraciones podemos tener información de algún mal funcionamiento de algún componente muscular o algo así, si vosotros habéis trabajado sobre esto. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Que te he perdido por el medio. Guadalajara me pregunta que si de la relación entre aceleración y deceleración, o de alguno de ellos dos, si vosotros habéis sido capaces de ver que a partir de esta relación comprobar el funcionamiento, digamos, o si hay algún mal funcionamiento del componente neuromuscular, del decelerador o de alguna cosa así. Pues si entiendo bien la pregunta, entonces a partir de aquí en procesos de readaptación, simplemente lo que no buscamos es conseguir un número XD, sino lo que vemos una vez terminado la sesión es ver cómo se ha comportado el jugador. Es decir, nosotros hemos propuesto una tarea, ver cómo se comporta el jugador durante esa tarea. Evidentemente, en función de la fase de readaptación donde nos encontremos, lo que, si depende también de la tipología de la lesión, proponemos unas tareas u otras. Pero esas mismas tareas, lo que no buscaremos es que haga X número de aceleraciones o X número de sprints, sino hará lo que el jugador pueda hacer. Y luego, en función de eso, nosotros ya adaptaremos los siguientes entrenamientos. Sí, y vosotros usáis en algún punto la relación entre las aceleraciones y deceleraciones, ya no tanto en la readaptación, sino para detectar en algún punto el tema del componente acelerador-decelerador cuando no está funcionando bien.
Sí, evidentemente cada perfil individual, cada jugador tiene su perfil de ratio de aceleración-desaceleración. Cuando hay un desajuste aquí de aceleración-desaceleración, entonces tenemos que ver qué es lo que sucede. Si es por un simple cambio de posición, un jugador que pasa a jugar de lateral y pasa a jugar de central, un jugador que pasa de extremo a jugar de mediocampista. Y ver, y si ha sido solo es el motivo, entonces no pasa nada, pero si un jugador para la misma posición ha cambiado su ratio de aceleración-desaceleración, hemos de tener claro que el comportamiento muscular cambia y eso puede derivar a sobrecarga de entrenamiento o lo que pueda llevar. En ese sentido, hemos de tener también esto lo tenemos que relacionar también con la percepción del jugador, porque si luego el jugador, en este caso, por ejemplo, la ratio de aceleración y desaceleraciones, luego hacemos un test de cadena posterior y el jugador está estable en ese sentido y hablas con el jugador y no nota ningún tipo de dolor muscular porque le has pasado el cuestionario wellness al día siguiente y está bien, aquí no te debes preocupar, pero siempre jugar con la variable de carga externa que tú controlas, relacionarlo con las variables de carga interna que puedan ver afectadas esas variables. Por otro lado, me preguntan en relación con lo que hemos hablado antes del microciclo, ¿no?, que nos has mostrado, tanto la comisión de árbitros como Guadalajara me preguntan si tomamos como referencia una variable de volumen, ya sea player load o distancia, algunas de las que tú has nombrado, ¿cuáles serían los días en vuestro microciclo que más se acercan a competición? Es decir, que ese volumen es más alto. ¿Cómo? Repite, por favor. Si tomamos como referencia variables de volumen, como player load o no sé, o como distancia, ¿no?, alguna variable de volumen, en vuestro microciclo, ¿qué punto de la semana es el que hay un valor más parecido a partido o el día de máxima carga de ese tipo de carga? Normalmente -3, -4. Pero aún así, ya por nuestra metodología de trabajo, el día que más se acerca, estamos a como mucho un 50% del volumen de partido, como mucho. Si un partido, haciendo números redondos, se corren 10 kilómetros, en el día de máxima carga de trabajo de volumen estaremos 5, 6 kilómetros, como mucho los 10 que nos hayamos pasado de vueltas. Y en caso, me pregunta la comisión de árbitro, en caso de que demos una carga muy alta, que no es habitual para un -3, ¿no?, en este caso como tú nos has propuesto, ¿cómo gestionamos ese tapering luego, esa bajada hasta el partido? ¿O qué metodología podríamos seguir? Vale, me reitero un poco en lo que he comentado antes, es decir, si nosotros vemos que nos hemos pasado con un jugador en concreto, tenemos que ver cuál es la respuesta del jugador a esa carga de trabajo, es decir, cómo está el día siguiente. ¿Se ha recuperado bien? Sí, no. Si se ha recuperado bien, no pasa nada. Si no se ha recuperado bien, entonces tenemos que ver cómo ajustamos los entrenamientos. ¿Sí? Si tenemos que ajustar alguna cosa, si no. Pero lo que tenemos que hacer es relacionar ese variable de carga externa con algo de carga interna que tenga que ver con esa variable de carga externa. Perfecto, muchas gracias. Y la última, para finalizar, justo antes nos has hablado de que debemos ubicar con quién debemos tratar, ¿no?, de identificar nuestros stakeholders, a quién tiene que llevar la información. Pero de manera general, ¿qué información allí creéis que es la más trascendental que debe llegar al entrenador? Es decir, ¿qué tipo de alarmas solamente o qué tipo de gestión en ese punto? Ahora estamos trabajando en si me permitís, ahora estamos trabajando para materializar esto. Aún no lo hemos materializado, pero estamos intentando que el entrenador ya no sepa de carga interna y externa, sino saber si el jugador se ha adaptado o no al entrenamiento. Y entonces estamos intentando materializar esto. Y simplemente con un gráfico que el entrenador tenga el equipo situado y quién está pasado de vueltas, quién está bien entrenado o quién está sin entrenar en el caso de que sea baja carga interna y externa. Bueno, muchísimas gracias, Xavi. Pues muchas
muchísimas de nada, un placer. Para lo que me necesitéis, para lo que necesitéis de nosotros, con el Centro de Innovación estamos en contacto para todo lo que podamos ayudar. Xavi, muchísimas gracias en nombre del fútbol mexicano, de selección, de comisión de árbitros, de todos nuestros clubes. Te agradecemos muchísimo el tiempo, la disponibilidad, el querer compartir conocimiento, el transmitirlo. Nosotros pretendemos aprender un poquito igual el dato que acá tenemos, lo que nosotros te podamos ayudar, porque tenemos el dispositivo en la competición, en el día a día. Pues sabes que esta es tu casa, y a los que se conectaron también agradecerles por su tiempo, y bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana por acá. Muchísimas gracias, Xavi. Pues de nada, un placer compartir con ustedes. Hasta luego a todos, que estén muy bien.